Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre el postlaboratorio de la práctica 5 que trata sobre los patrones de radiación. La primera pregunta que sale es: concluya junto a sus compañeros si se cumple con los objetivos de la práctica. Los objetivos de la práctica son emplear las antenas y irradiar campos en el espacio libre, observar y medir cualitativamente los campos generados por la antena y detectar campos a distancia empleados el medidor de campo. Los objetivos sí se cumplen, ya que las medidas realizadas concuerdan con los resultados esperados y los patrones de radiación son iguales a los valores de referencia. En mi caso voy a hablar un poco de lo que fue en qué influye la cantidad de brazos que tiene la antena espiral en cuanto a la formación del patrón de radiación en la misma, en la antena. Entonces podemos decir que depende de la cantidad de brazos que tiene la antena, el lóbulo o la radiación, el patrón de radiación que tendrá la antena, el lóbulo hacia los lados será la misma, dependiendo a la cantidad de brazos que tenga la misma. Mi nombre es Paula Blanco, continuaré la explicación de mis compañeros y voy a hablar sobre la relación de la corriente y el voltaje en la antena. Primero comenzaré por decir lo que pudimos observar en la realización de la práctica, y para la corriente en la antena pudimos observar en el centro de la espiral se observan máximos, mientras que cuando vamos recorriendo los brazos de la antena y vamos llegando a sus extremos, comenzamos a ver más mínimos. Es decir, que la corriente va aumentando a lo largo de todos los brazos. En el caso de la medición del voltaje, en el centro de la espiral el campo es mínimo. Al ir moviendo el detector a lo largo de los brazos, aumenta su máximo, pero tendiendo al mínimo, es decir, este va aumentando muy poco a poco. Entonces, con la pregunta del postlaboratorio, que nos dice cuál es la relación entre la corriente y el voltaje de la antena, podemos destacar que la antena, la espiral, presenta en sus extremos un valor máximo de voltaje y un valor mínimo de corriente, mientras que en el centro presenta un valor mínimo de ambos. En consecuencia de esto, suponemos que el punto de alimentación está en el centro de la antena. La impedancia de entrada podemos decir que es el valor mínimo del voltaje entre el valor mínimo de la corriente y un valor mínimo. Y la impedancia en los extremos de la antena es el voltaje máximo entre la corriente mínima y un valor máximo.